como una bofetada silenciosa. No te preocupes, Martín. En cuanto ella firme los papeles de la transferencia, la echamos de casa y todo finalmente será nuestro. La vieja ya no se dará cuenta de nada. Mi corazón se detuvo. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía una y otra vez esas palabras que mi hija Amanda había enviado por error a mi número en lugar del de su esposo. Durante varios minutos me quedé inmóvil en mi sillón favorito, el mismo donde había mecido Amanda cuando era bebé, donde le había leído cuentos durante años, donde había llorado cuando su padre murió. El teléfono seguía vibrando con más mensajes que llegaban, pero yo no podía moverme. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. Maldición, me equivoqué de chat. Espero que la vieja no haya visto nada todavía. Otro mensaje. Después otro más. ¿Mamá? ¿Viste mi mensaje anterior? Era sobre una receta de cocina que le mandé a una amiga por error. Jajaja. Bórralo. Sí. La mentira llegó envuelta en risas falsas, pero ya era demasiado tarde. Yo había leído todo. Había visto la verdad desnuda y cruel de lo que pensaba de mí. Mi nombre es Cecilia González, tengo 70 años, y en ese momento descubrí que mi propia hija me veía como un obstáculo que eliminar. No como su madre, no como la mujer que había trabajado doble turno en la fábrica textil durante 15 años para pagarle los estudios universitarios. No como quien había hipotecado esta misma casa 3 veces para cubrir sus deudas cuando su negocio de ropa fracasó. Para ella, yo era simplemente la vieja. Los papeles sobre la mesa de mi comedor de repente cobraron un significado siniestro. Amanda había venido la semana pasada con Martín, muy sonrientes, hablando sobre organizar mejor mis finanzas y proteger mis bienes para el futuro. Habían traído documentos impresos, explicaciones que sonaban técnicas y confusas, y mucha prisa porque el notario solo podía atendernos ese día. Yo había firmado confiando en ellos, creyendo que era por mi propio bien. Ahora entendía por qué Martín había insistido tanto en que firmara cuanto antes, para aprovechar los beneficios fiscales de este mes. Entendía por qué Amanda había estado tan nerviosa, revisando su reloj cada 5 minutos. Entendía por qué habían rechazado mi oferta de llamar a mi antiguo abogado para que revisara los papeles primero. Es una formalidad simple, mamá. No necesitamos complicar las cosas. La casa quedó en silencio sepulcral. Ni siquiera el reloj de pared se escuchaba. Solo el eco de esas palabras rebotando en mi mente. La echamos de casa. Mi propia casa. La casa donde Amanda dio sus primeros pasos, donde celebramos sus cumpleaños, donde lloramos juntas cuando perdió su primer embarazo. La casa que ahora querían quitarme como si fuera una intrusa. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana que da al jardín. Los vecinos pasaban por la calle como cualquier día normal, ajenos a que mi mundo se había desmoronado en cuestión de segundos. Paula Morales barría su entrada como todas las tardes, sus 2 nietos jugaban en el patio, la vida seguía su curso mientras yo me enfrentaba a la traición más dolorosa de mi existencia. Por la ventana podía ver el rosal que Amanda y yo habíamos plantado juntas cuando ella tenía 10 años. Para que siempre tengamos flores bonitas, mamá había dicho entonces. Ahora ese rosal sería testigo silencioso de cómo me arrastraban fuera de mi propio hogar. El lugar donde había invertido no solo mis ahorros, sino cada gota de sudor y amor durante décadas, se convertiría en el escenario de mi humillación final. Recordé cuando compré esta casa hace 35 años. Trabajaba en 3 empleos diferentes, limpiando oficinas por las madrugadas, en la fábrica textil durante el día, y cuidando niños por las noches. Amanda era pequeña y su padre había muerto en un accidente laboral, dejándonos sin seguro y con deudas médicas que parecían imposibles de pagar. Esta casa era un sueño que parecía inalcanzable para una viuda con una hija pequeña y apenas $500 de ahorro. Pero lo logré. Pedí préstamo tras préstamo, trabajé hasta que mis manos sangraron, ahorré cada centavo durante 5 años hasta reunir el enganche. El día que recibí las llaves lloré tanto que Amanda se asustó. ¿Por qué lloras, mami?, me preguntó. De felicidad, mi amor. Ahora tenemos nuestro hogar para siempre. Qué ironía tan amarga esas palabras ahora. Cuando Amanda se graduó de administradora de empresas, yo creí que todos los sacrificios habían valido la pena. La vi caminar por el escenario para recoger su diploma y pensé que nunca había estado más orgullosa de nada en mi vida. Ella me abrazó después de la ceremonia y me dijo, «Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá. Nunca te voy a fallar».
Guardé esas palabras como un tesoro en mi corazón durante años. Cómo había cambiado todo. Como una hija que una vez prometió nunca fallarme, ahora planificaba tirarme a la calle como basura inservible. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de Amanda. Miré la pantalla con su foto sonriente, la misma foto que había tomado en su última visita, cuando todavía creía en su amor. Dejé que sonara hasta que se cortó. La llamada cortó y la casa volvió al silencio que ahora me resultaba asfixiante. Pero la mente, cuando recibe un golpe así de brutal, comienza a conectar puntos que antes parecían insignificantes. Pequeños momentos que yo había justificado, disculpado, explicado con amor maternal ciego. Ahora, bajo esta nueva luz cruel, cada recuerdo tomaba un significado diferente. Hace 3 meses, Amanda había cancelado nuestra cena de cumpleaños. Surgió una emergencia en el trabajo. Mamá, podemos dejarlo para el fin de semana. El fin de semana nunca llegó. Después me enteré por Paula, mi vecina, que había visto a Amanda y Martín en el restaurante italiano del centro ese mismo día, celebrando algo con champaña y risas. Cuando le pregunté después, Amanda me miró confundida. ¿Restaurante italiano? Ah, sí, era una cena de negocios muy aburrida. No te perdiste de nada. O aquella vez en Navidad, cuando llegué a su casa con los regalos envueltos y la comida que había preparado desde las 5 de la madrugada. Toqué el timbre durante 10 minutos. Escuchaba voces adentro, música, risas, pero nadie abría. Finalmente Amanda abrió la puerta a medias, sin invitarme a pasar. Mamá, qué sorpresa. No sabía que venías hoy. Pero habíamos quedado 2 semanas antes. Lo habíamos hablado por teléfono 3 veces esa semana. Es que se enfermó la pequeña y no queremos contagiarte, me dijo, pero por encima de su hombro pude ver a mi nieta corriendo perfectamente sana por la sala, jugando con otros niños que no conocía. Amanda siguió mi mirada y cerró un poco más la puerta. Mejor nos vemos la próxima semana, ¿sí? Me quedé ahí parada con las bolsas de comida que se enfriaban en mis manos, sintiendo algo extraño en el pecho que entonces no supe identificar. La próxima semana nunca llegó tampoco. Cada vez que llamaba, Amanda tenía una excusa nueva: trabajo, viajes, compromisos, la niña con actividades escolares. Siempre algo que sonaba razonable, siempre dicho con esa voz cariñosa que me hacía sentir culpable por cuestionar sus razones. Recordé también el episodio del cumpleaños de mi nieta. Amanda me había dicho que sería una celebración pequeña, solo la familia cercana. Nada fancy, mamá. Solo nosotros 3 y tal vez los abuelos de Martín. Yo había gastado $200 en un vestido nuevo para la pequeña y había hecho su tarta favorita de chocolate con fresas. Pero cuando llegué a su casa, me encontré con más de 20 carros estacionados afuera, música alta, globos de colores y una carpa blanca instalada en el jardín. Amanda salió corriendo antes de que yo pudiera bajarme del taxi. Mamá, qué bueno que viniste, pero hubo un cambio de planes. Los vecinos se quejaron del ruido y tenemos que suspender la fiesta. Pero yo podía ver perfectamente a través de las ventanas. Niños corriendo, adultos brindando, un payaso haciendo trucos de magia. La fiesta estaba en su mejor momento. ¿Por qué no me dijiste que sería una fiesta grande? Hubiera traído más regalo para los otros niños, le dije, tratando de entender. Amanda me miró con impaciencia, como si fuera yo la que estaba siendo irracional. Porque sabía que te ibas a estresar y preferí evitarte la molestia. Sabes cómo te pones con las multitudes. Pero yo nunca había tenido problemas con las multitudes. Había organizado decenas de fiestas familiares cuando Amanda era chica. Me encantaba cocinar para mucha gente, conocer gente nueva, ver a los niños jugar juntos. Amanda lo sabía perfectamente, pero me miraba como si hubiera inventado esa personalidad sobre mí. Mejor te llevo el pedazo de tarta mañana, me dijo, pero el mañana nunca llegó. Cuando la llamé 2 días después, me dijo que se habían acabado las tartas y que había olvidado guardarme un pedazo. Pero tú sabes que no necesitas comer tantos dulces a tu edad, mamá. Es mejor para tu salud. Ahora, sentada en mi sillón con ese mensaje terrible aún brillando en la pantalla de mi teléfono, todos esos momentos cobraron sentido. No había sido mala suerte ni coincidencias desafortunadas. Había sido un plan sistemático para apartarme, para hacerme menos relevante en sus vidas, para convertirme en una presencia incómoda que podían descartar sin remordimientos.
Recordé también cómo había cambiado su forma de hablarme. Antes Amanda me contaba todo, sus problemas en el trabajo, sus peleas con Martín, sus preocupaciones sobre el dinero, sus planes para el futuro. Yo era su confidente, su consejera, la primera persona a la que llamaba cuando necesitaba desahogarse. Pero en los últimos meses, nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales, mecánicas. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hija. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Bueno, te dejo porque tengo cosas que hacer. Y colgaba antes de que yo pudiera contarle sobre mi semana, sobre el dolor que me había aparecido en la rodilla, sobre la película que había visto y que sabía que le gustaría, sobre los recuerdos que me llegaban cuando estaba sola. La había disculpado cada vez. Está ocupada con su familia nueva, me decía a mí misma. Es normal que tenga menos tiempo para mí ahora que tiene responsabilidades. Pero ahora entendía que no era falta de tiempo. Era falta de interés. O peor aún, era una estrategia deliberada para crearme el hábito de necesitarla menos, para que cuando llegara el momento de deshacerse de mí, yo no representara una pérdida emocional significativa para ella. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto. Mamá, ¿por qué no me contestas? Me preocupo cuando no respondes. Llámame cuando veas esto. La preocupación falsa me hirió más que la crueldad inicial. Era como si me estuviera tomando por tonta, como si creyera que podía seguir manipulándome con esa actuación después de lo que había leído. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto. Mamá, ¿por qué no me contestas? Me preocupo cuando no respondes. Llámame cuando veas esto. La preocupación falsa me hirió más que la crueldad inicial. Era como si me estuviera tomando por tonta, como si creyera que podía seguir manipulándome con esa actuación después de lo que había leído. Pero algo había cambiado en mi interior. No era rabia lo que sentía, tampoco desesperación. Era una claridad fría y penetrante que no había experimentado jamás. Como cuando limpias un espejo sucio y de repente puedes verte con una nitidez que te sorprende. Por primera vez en meses, tal vez años, podía ver la situación sin el filtro del amor maternal que me había cegado. Me levanté del sillón y caminé hacia el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada no era la anciana vulnerable que Amanda creía que podía manipular. Era una mujer de 70 años que había sobrevivido a la pobreza, la viudez, la discriminación laboral, las crisis económicas y las noches en vela cuidando a una hija enferma. Era una mujer que había construido una vida desde la nada, que había levantado una casa con sus propias manos y había criado a una hija profesional universitaria trabajando en empleos que otros consideraban indignos. ¿Cuándo había permitido que me viera como frágil? ¿Cuándo había comenzado a actuar como si necesitara que tomaran decisiones por mí? Tal vez había sido gradual, imperceptible. Tal vez había comenzado cuando Amanda empezó a decirme cosas como, a tu edad deberías descansar más o no te preocupes por eso. Mamá, yo me encargo o es muy complicado para ti entenderlo. Pero yo entendía perfectamente. Entendía que una transferencia de propiedad significaba que perdería mi casa. Entendía que organizar mis finanzas era un eufemismo para tomar control de mis bienes. Entendía que cada vez que me habían dicho es por tu propio bien, en realidad había sido por el bien de ellos. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era una llamada. Vi el nombre de Amanda en la pantalla y una extraña sensación de poder se apoderó de mí. Por primera vez en años, yo tenía información que ella no sabía que tenía. Por primera vez en años, yo sabía más sobre lo que estaba pasando que ella. Era un sentimiento embriagador y peligroso. Decidí contestar. Mamá, por fin. Me tenías preocupadísima. ¿Por qué no me contestabas? Su voz sonaba exactamente igual que siempre, cargada de esa preocupación que ahora sabía que era fingida. ¿Viste mi mensaje sobre la receta de cocina? ¿Lo borraste como te dije? Sí, hija, mentí con una calma que me sorprendió. Lo borré sin leer. Tú sabes que no entiendo esas cosas de la cocina moderna. La mentira salió tan naturalmente que casi me asusté de mi propia capacidad para engañar. Pero si ella podía actuar, yo también podía hacerlo. ¡Ay, qué alivio! Es que era una receta súper complicada para una amiga que está a dieta y no quería confundirte. Amanda se rió, y esa risa que antes me tranquilizaba ahora sonaba hueca y calculadora. ¿Cómo estás?
¿Has pensado en los papeles que firmamos la semana pasada? Martín dice que tal vez necesitemos firmar un documento adicional. Ahí estaba. Ni siquiera esperó una semana para volver por más. ¿Otro documento?, pregunté, manteniendo mi voz inocente. ¿Para qué? Nada importante, mamá. Solo algunas formalidades que se nos olvidaron. Cosas del notario. Ya sabes cómo son esos burócratas. ¿Podemos pasar mañana por la tarde? Traigo esas galletas de avena que te gustan tanto. Las galletas que me gustaban tanto. Como si eso fuera suficiente pago por entregarles el resto de mi vida. Como si unos dulces baratos pudieran compensar 30 años de sacrificios maternales. Claro, hija. Los espero mañana. Perfecto. Y mamá, si alguien te llama preguntando por documentos o papeles, no les digas nada, ¿sí? A veces hay estafadores que se aprovechan de las personas mayores. Mejor refiérelos conmigo. Personas mayores. El mensaje apareció en mi pantalla como una bofetada silenciosa. No te preocupes, Martín. En cuanto ella firme los papeles de la transferencia, la echamos de casa y todo finalmente será nuestro. La vieja ya no se dará cuenta de nada. Mi corazón se detuvo. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía una y otra vez esas palabras que mi hija Amanda había enviado por error a mi número en lugar del de su esposo. Durante varios minutos me quedé inmóvil en mi sillón favorito, el mismo donde había mecido a Amanda cuando era bebé, donde le había leído cuentos durante años, donde había llorado cuando su padre murió. El teléfono seguía vibrando con más mensajes que llegaban, pero yo no podía moverme. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. Maldición. Me equivoqué de chat. Espero que la vieja no haya visto nada todavía. Otro mensaje. Después otro más. ¿Mamá? ¿Viste mi mensaje anterior? Era sobre una receta de cocina que le mandé a una amiga por error. Jajaja. Bórralo. Sí. La mentira llegó envuelta en risas falsas, pero ya era demasiado tarde. Yo había leído todo. Había visto la verdad desnuda y cruel de lo que pensaba de mí. Mi nombre es Cecilia González, tengo 70 años, y en ese momento descubrí que mi propia hija me veía como un obstáculo que eliminar. No como su madre, no como la mujer que había trabajado doble turno en la fábrica textil durante 15 años para pagarle los estudios universitarios. No como quien había hipotecado esta misma casa 3 veces para cubrir sus deudas cuando su negocio de ropa fracasó. Para ella, yo era simplemente la vieja. Los papeles sobre la mesa de mi comedor de repente cobraron un significado siniestro. Amanda había venido la semana pasada con Martín, muy sonrientes, hablando sobre organizar mejor mis finanzas y proteger mis bienes para el futuro. Habían traído documentos impresos, explicaciones que sonaban técnicas y confusas, y mucha prisa porque el notario solo podía atendernos ese día. Yo había firmado confiando en ellos, creyendo que era por mi propio bien. Ahora entendía por qué Martín había insistido tanto en que firmara cuanto antes, para aprovechar los beneficios fiscales de este mes. Entendía por qué Amanda había estado tan nerviosa, revisando su reloj cada 5 minutos. Entendía por qué habían rechazado mi oferta de llamar a mi antiguo abogado para que revisara los papeles primero. Es una formalidad simple, mamá. No necesitamos complicar las cosas. La casa quedó en silencio sepulcral. Ni siquiera el reloj de pared se escuchaba. Solo el eco de esas palabras rebotando en mi mente. La echamos de casa. Mi propia casa. La casa donde Amanda dio sus primeros pasos, donde celebramos sus cumpleaños, donde lloramos juntas cuando perdió su primer embarazo. La casa que ahora querían quitarme como si fuera una intrusa. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana que da al jardín. Los vecinos pasaban por la calle como cualquier día normal, ajenos a que mi mundo se había desmoronado en cuestión de segundos. Paula Morales barría su entrada como todas las tardes, sus 2 nietos jugaban en el patio, la vida seguía su curso mientras yo me enfrentaba a la traición más dolorosa de mi existencia. Por la ventana podía ver el rosal que Amanda y yo habíamos plantado juntas cuando ella tenía 10 años. Para que siempre tengamos flores bonitas, mamá había dicho entonces. Ahora ese rosal sería testigo silencioso de cómo me arrastraban fuera de mi propio hogar. El lugar donde había invertido no solo mis ahorros, sino cada gota de sudor y amor durante décadas, se convertiría en el escenario de mi humillación final. Recordé cuando compré esta casa hace 35 años.
Trabajaba en 3 empleos diferentes, limpiando oficinas por las madrugadas, en la fábrica textil durante el día y cuidando niños por las noches. Amanda era pequeña y su padre había muerto en un accidente laboral, dejándonos sin seguro y con deudas médicas que parecían imposibles de pagar. Esta casa era un sueño que parecía inalcanzable para una viuda con una hija pequeña y apenas $500 de ahorro. Pero lo logré. Pedí préstamo tras préstamo, trabajé hasta que mis manos sangraron, ahorré cada centavo durante 5 años hasta reunir el enganche. El día que recibí las llaves lloré tanto que Amanda se asustó. ¿Por qué lloras, mami?, me preguntó. De felicidad, mi amor. Ahora tenemos nuestro hogar para siempre. Qué ironía tan amarga esas palabras ahora. Cuando Amanda se graduó de administradora de empresas, yo creí que todos los sacrificios habían valido la pena. La vi caminar por el escenario para recoger su diploma y pensé que nunca había estado más orgullosa de nada en mi vida. Ella me abrazó después de la ceremonia y me dijo: «Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá. Nunca te voy a fallar». Guardé esas palabras como un tesoro en mi corazón durante años. Cómo había cambiado todo. Como una hija que una vez prometió nunca fallarme, ahora planificaba tirarme a la calle como basura inservible. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de Amanda. Miré la pantalla con su foto sonriente, la misma foto que había tomado en su última visita, cuando todavía creía en su amor. Dejé que sonara hasta que se cortó. La llamada cortó y la casa volvió al silencio que ahora me resultaba asfixiante. Pero la mente, cuando recibe un golpe así de brutal, comienza a conectar puntos que antes parecían insignificantes. Pequeños momentos que yo había justificado, disculpado, explicado con amor maternal ciego. Ahora, bajo esta nueva luz cruel, cada recuerdo tomaba un significado diferente. Hace 3 meses, Amanda había cancelado nuestra cena de cumpleaños. Surgió una emergencia en el trabajo. «Mamá, podemos dejarlo para el fin de semana». El fin de semana nunca llegó. Después me enteré por Paula, mi vecina, que había visto a Amanda y Martín en el restaurante italiano del centro ese mismo día, celebrando algo con champaña y risas. Cuando le pregunté después, Amanda me miró confundida. ¿Restaurante italiano? Ah, sí, era una cena de negocios muy aburrida. No te perdiste de nada. O aquella vez en Navidad, cuando llegué a su casa con los regalos envueltos y la comida que había preparado desde las 5 de la madrugada. Toqué el timbre durante 10 minutos. Escuchaba voces adentro, música, risas, pero nadie abría. Finalmente Amanda abrió la puerta a medias, sin invitarme a pasar. «Mamá, qué sorpresa. No sabía que venías hoy». Pero habíamos quedado 2 semanas antes. Lo habíamos hablado por teléfono 3 veces esa semana. «Es que se enfermó la pequeña y no queremos contagiarte», me dijo, pero por encima de su hombro pude ver a mi nieta corriendo perfectamente sana por la sala, jugando con otros niños que no conocía. Amanda siguió mi mirada y cerró un poco más la puerta. «Mejor nos vemos la próxima semana, ¿sí?» Me quedé ahí parada con las bolsas de comida que se enfriaban en mis manos, sintiendo algo extraño en el pecho que entonces no supe identificar. La próxima semana nunca llegó tampoco. Cada vez que llamaba, Amanda tenía una excusa nueva: trabajo, viajes, compromisos, la niña con actividades escolares. Siempre algo que sonaba razonable, siempre dicho con esa voz cariñosa que me hacía sentir culpable por cuestionar sus razones. Recordé también el episodio del cumpleaños de mi nieta. Amanda me había dicho que sería una celebración pequeña, solo la familia cercana. Nada fancy, mamá. Solo nosotros 3 y tal vez los abuelos de Martín. Porque en estos casos, los perpetradores siempre cometen errores por exceso de confianza. Creen que sus víctimas son demasiado ingenuas o están demasiado confundidas para darse cuenta de lo que está pasando. Pero usted no es ninguna de esas cosas, ¿verdad, señora González? Por primera vez en meses, alguien me veía como realmente era, una mujer inteligente que había sido traicionada, pero que tenía los recursos para defenderse. No, no lo soy. Perfecto. Ahora, su hija viene esta tarde con más papeles, ¿correcto? Le conté sobre la llamada de Amanda, sobre los documentos adicionales que quería que firmara, sobre las galletas de avena y todas las mentiras dulces que había usado para mantenerme controlada. Excelente. Vamos a convertir esa visita en una oportunidad para obtener más evidencia.
Quiero que actúe completamente normal, que no les dé ninguna señal de que sabe lo que están haciendo. Mientras tanto, yo voy a estar grabando todo desde el cuarto de al lado. Grabar. Con su autorización, por supuesto. En este estado, usted tiene derecho a grabar conversaciones que ocurren en su propia casa. Necesitamos que Amanda y Martín se incriminen a sí mismos hablando sobre su plan. La idea de grabar a mi propia hija confesando su intención de robarme me partía el corazón, pero también me llenaba de una justicia fría que jamás había experimentado. Y después, señora González, su hija va a descubrir que subestimó gravemente a su madre. Daniel me explicó el plan completo. Yo actuaría sorprendida y confundida cuando llegaran, les haría preguntas inocentes que los animaran a explicar su esquema, y mantendría la conversación el tiempo suficiente para que quedara grabada una confesión completa. Una cosa más, me dijo antes de irse. Paula Morales ha sido una vecina muy observadora y leal. Sin su preocupación por usted, yo nunca hubiera sabido de esta situación. Asegúrese de agradecérselo cuando todo esto termine. Después de que Daniel se fue, me senté en mi cocina a procesar todo lo que había aprendido. En menos de 24 horas, había pasado de ser una víctima confundida y manipulada a ser una mujer con un plan legal sólido y un abogado competente de su lado. Amanda llegó puntualmente a las 3 de la tarde, con Martín y una caja de galletas de avena. Sonreían con esa calidez falsa que ahora podía ver claramente, pero yo también sonreí. La diferencia era que mi sonrisa ocultaba algo mucho más poderoso que la de ellos. Ocultaba la justicia que estaba por llegar. Amanda llegó puntualmente a las 3 de la tarde, con Martín y una caja de galletas de avena. Sonreían con esa calidez falsa que ahora podía ver claramente, pero yo también sonreí. La diferencia era que mi sonrisa ocultaba algo mucho más poderoso que la de ellos. Ocultaba la justicia que estaba por llegar. Daniel ya estaba escondido en el cuarto de invitados con su equipo de grabación. Habíamos practicado mi actuación durante 1 hora, y él me había dado una lista de preguntas que debía hacerles para que confesaran sus intenciones claramente. «Mamá, qué bueno verte», me dijo Amanda, besándome la mejilla con esa teatralidad que ahora reconocía perfectamente. «Te ves muy bien hoy. ¿Descansaste bien anoche?» «Muy bien, hija. Mejor de lo que había descansado en semanas», respondí con total honestidad. Era cierto, saber la verdad me había dado una paz extraña. Martín se veía más nervioso que Amanda, sudaba a pesar de que el día no estaba particularmente caluroso. «Señora Cecilia, trajimos esos documentos adicionales que le mencionamos. Nada complicado, solo unas firmas más para completar el proceso». Me senté en mi sillón favorito y los miré con curiosidad fingida. ¿Me pueden explicar otra vez para qué eran todos esos papeles que firmé la semana pasada? Con la edad, a veces se me olvidan los detalles. Amanda intercambió una mirada rápida con Martín antes de responder. «Por supuesto, mamá. Eran para proteger tu patrimonio y asegurar que tengas todo organizado para el futuro. Ya sabes, cosas de adultos mayores». «¿Pero específicamente qué significan?» «Es que anoche estuve pensando y no estoy muy segura de haber entendido todo bien». Martín se aclaró la garganta. «Bueno, básicamente transferimos la propiedad de la casa a nombre nuestro para que esté protegida de impuestos y gastos médicos futuros. Es una estrategia muy común para preservar el patrimonio familiar». «¿Transferimos?» «Eso significa que la casa ya no está a mi nombre». «Técnicamente, no», admitió Amanda. «Pero no te preocupes, mamá. Tú sigues viviendo aquí normalmente. Solo que ahora está mejor protegida legalmente». Era exactamente la confesión que Daniel necesitaba. Continué con mi actuación. «Entiendo. ¿Y estos papeles nuevos son para qué?» Martín sacó una carpeta de su portafolio. «Son para completar algunos detalles administrativos que se nos pasaron la primera vez. Cosas del banco y del seguro de la casa». Tomé los papeles y los revisé lentamente, fingiendo que trataba de entenderlos. En realidad, después de la mañana con Daniel, podía leer perfectamente lo que decían. Eran documentos que me daban derecho legal a seguir viviendo en la casa por 2 años más, después de los cuales podían echarme con solo 30 días de aviso. «¿2 años?», pregunté, señalando esa cláusula específica. Amanda se puso visiblemente tensa. «Es una formalidad legal, mamá. No significa que vayamos a hacer nada después de 2 años».
Es solo por si acaso surgen situaciones imprevistas. ¿Qué tipo de situaciones imprevistas? Martín se removió incómodo en su asiento. Bueno, si necesitas cuidados especiales o tienes que ir a una residencia para adultos mayores, ese tipo de cosas. Es mejor tener todo preparado legalmente. ¿Una residencia para adultos mayores? ¿Pero por qué tendría que ir a una residencia si tengo mi propia casa? Mamá, a veces las personas mayores necesitan cuidados que la familia no puede proporcionar en casa, explicó Amanda con una paciencia fingida que me helaba la sangre. Es normal planificar para esas eventualidades. Yo tenía 70 años, pero gozaba de perfecta salud mental y física. Manejaba mis propias finanzas, cocinaba, limpiaba, jardinaba, y me las arreglaba perfectamente sola. La única razón por la que necesitaría una residencia sería si me quitaran mi casa. Entiendo. ¿Y cuánto costaría una de esas residencias? Ay, mamá, ¿para qué te preocupas por eso ahora? Amanda intentó cambiar de tema, pero yo insistí. Es que me da curiosidad. Si voy a tener que ir a una, me gustaría saber cuánto cuesta para ver si mis ahorros alcanzan. Martín tragó saliva. Bueno, las buenas residencias cuestan entre $3,000 y $5,000 al mes. $3,000 al mes, fingí sorpresa. Pero mi pensión es de solo $1,200 mensuales. ¿Cómo voy a pagar la diferencia? No te preocupes por eso, dijo Amanda rápidamente. Cuando vendamos la casa, el dinero de la venta servirá para cubrir esos gastos. Ahí estaba. La confesión completa. No solo admitían que planeaban echarme de mi casa, sino que también planeaban venderla para pagar por encerrarme en una residencia que yo no necesitaba ni quería. ¿Vender la casa? Pregunté con voz temblorosa, una mezcla de actuación y dolor real. Pero esta es la casa donde creciste tú, Amanda. La casa que construí para nosotras. ¿De verdad la quieres vender? Amanda me tomó la mano con una ternura que ahora sabía que era completamente falsa. Mamá, las casas son solo cosas materiales. Lo importante es que estés bien cuidada y segura. Una residencia moderna te va a dar mejor calidad de vida que esta casa vieja. Esta casa vieja. La casa que había comprado con el sudor de mi frente, que había mantenido impecable durante décadas, que había sido el hogar de mi familia, era solo una casa vieja que había que vender para pagar por deshacerse de mí. ¿Y ustedes dónde van a vivir cuando vendan la casa?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Martín y Amanda intercambiaron otra mirada. Bueno, probablemente compraremos una casa más grande en un mejor barrio. Ya sabes, pensando en el futuro de nuestra hija. Por supuesto. Iban a usar el dinero de mi casa para comprarse una mejor, mientras me encerraban en una residencia pagada con mis propios ahorros de toda la vida. Suena como un buen plan, mentí, manteniendo mi voz calmada. ¿Y cuándo tendría que mudarme a la residencia? Bueno, después de que firmes estos papeles, necesitamos unos meses para encontrar la residencia perfecta para ti, explicó Amanda. Tal vez 6 meses, tal vez un año. Depende de cuánto tardemos en encontrar la ideal. Y mientras tanto puedo seguir viviendo aquí normalmente. Por supuesto, mamá. Esta sigue siendo tu casa hasta que encontremos algo mejor para ti. Pero no era mi casa. Ya no. La habían robado con documentos fraudulentos y mentiras dulces, y ahora me estaban dando permiso para vivir en mi propia propiedad como si fuera un favor temporal. Tomé la pluma que me ofrecía Martín y la sostuve sobre los papeles. ¿Están seguros de que esto es lo mejor para mí? Completamente seguros, mamá, me aseguró Amanda. Confía en nosotros. Solo queremos lo mejor para ti. Confía en nosotros. Las mismas palabras que había usado la semana pasada, cuando me convenció de firmar los primeros documentos fraudulentos. Está bien, dije, firmando los papeles con mano temblorosa. Confío en ustedes. Está bien, dije, firmando los papeles con mano temblorosa. Confío en ustedes. Amanda y Martín se relajaron visiblemente cuando vieron mi firma en los documentos. Era como si hubieran estado conteniendo la respiración durante toda la conversación. Amanda me besó la frente con un afecto que ahora me resultaba repulsivo. Hiciste lo correcto, mamá. Vas a ver que todo va a salir perfecto. Después de que se fueron, Daniel salió del cuarto de invitados con una expresión de satisfacción profesional. Señora González,
Acabamos de grabar una confesión completa de fraude, abuso financiero y conspiración. Tienen planeado vender su casa, encerrarla en una residencia que no necesita, y usar sus propios ahorros para pagarla mientras ellos se compran una casa mejor. Me senté pesadamente en mi sillón. Aunque sabía que todo era parte del plan, escuchar a mi propia hija describir tan fríamente cómo iba a deshacerse de mí me había dolido más de lo que esperaba. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Ahora viene la parte más importante. Vamos a usar la próxima semana para preparar una sorpresa que Amanda y Martín nunca olvidarán. Durante los siguientes días, Daniel y yo trabajamos meticulosamente en reunir toda la evidencia posible. Paula Morales resultó ser una testigo invaluable. No solo había escuchado fragmentos de conversaciones telefónicas de Amanda, sino que también había documentado las fechas y horarios de sus visitas, había notado los cambios en mi comportamiento después de cada encuentro con ella, y había guardado notas detalladas de sus observaciones. Señora Cecilia, yo sabía que algo no estaba bien, me explicó Paula mientras tomábamos té en su cocina. Amanda siempre había sido una hija atenta, pero en los últimos meses la veía llegar aquí con esa actitud tan diferente. Ya no se quedaba a charlar como antes, siempre tenía prisa, y usted siempre se quedaba triste después de sus visitas. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cómo le digo a una madre que su propia hija la está maltratando? Pensé que tal vez me estaba imaginando cosas. Pero cuando vi cómo llegaron con todos esos papeles, tan apurados, y después escuché esa conversación telefónica donde Amanda decía que ya casi estaba todo listo, decidí llamar al abogado López. Él había ayudado a mi hermana en una situación similar hace 2 años. Daniel también había investigado los antecedentes financieros de Amanda y Martín. Los resultados fueron reveladores y explicaban mucho sobre sus motivaciones. Su hija y su yerno están en una situación financiera desesperada, me informó Daniel en una de nuestras reuniones. Tienen deudas de tarjetas de crédito por más de $80,000, están atrasados en los pagos de su hipoteca por 4 meses, y el banco ya inició el proceso de ejecución hipotecaria. Necesitan dinero urgentemente o van a perder su propia casa. Eso explicaba la prisa, la desesperación apenas disimulada en los ojos de Martín, y la determinación cruel de Amanda. No estaban siendo malvados por placer, estaban siendo malvados por supervivencia. Pero eso no excusaba que hubieran decidido sacrificar a su propia madre para salvar sus propios errores financieros. ¿Cuánto vale mi casa?, pregunté. Según el avalúo más reciente, aproximadamente $250,000. Con ese dinero podrían pagar todas sus deudas y aún les sobraría dinero para comprar una casa nueva en un mejor barrio, exactamente como le dijeron. $250,000. El precio de 35 años de mi vida, de mi seguridad, de mi hogar, de mis recuerdos. Para Amanda, esa cantidad representaba una solución conveniente a sus problemas. Para mí, representaba todo lo que tenía en el mundo. ¿Y cuánto cuestan realmente las residencias que mencionaron? Exactamente lo que dijeron, entre $3,000 y $5,000 mensuales para las buenas. Con su pensión de $1,200, usted tendría que usar entre $2,000 y $4,000 adicionales cada mes de sus ahorros personales. Hice los cálculos mentalmente. Con mis ahorros de $40,000, podría pagar una residencia por apenas 10 o 15 meses antes de quedarme completamente sin dinero. Después dependería enteramente de la caridad de Amanda, quien ya había demostrado exactamente qué tan confiable era su amor filial. Daniel, quiero preparar una cena. ¿Una cena? Quiero invitar a Amanda y Martín a cenar el próximo domingo. Una cena especial, como las que solíamos hacer cuando Amanda era pequeña. Quiero cocinar sus platos favoritos, poner la mesa bonita, crear un ambiente cálido y familiar. Daniel me miró con curiosidad. ¿Para qué? Porque quiero darles una última oportunidad de ser honest conmigo. Quiero ver si, en un ambiente de amor genuino y nostalgia familiar, son capaces de decirme la verdad sobre lo que están planeando. ¿Y si no lo hacen? Entonces procederemos con el plan legal. Pero quiero poder decir que les di todas las oportunidades posibles de actuar como la familia que creí que éramos. Daniel asintió con comprensión. Es un enfoque muy generoso, señora González. Pero debe estar preparada para la posibilidad de que elijan seguir mintiéndole incluso en esa situación. Ya estoy preparada para esa posibilidad. De hecho, casi la espero. Pasé el resto de la semana preparando meticulosamente esa cena.
Fui al mercado y compré todos los ingredientes para hacer el mole poblano que tanto le gustaba a Amanda cuando era niña, el postre de 3 leches que siempre pedía para sus cumpleaños, e incluso compré una botella del vino tinto que a Martín le gustaba beber en las celebraciones familiares. Limpié la casa hasta que brilló como no había brillado en meses. Saqué la vajilla buena, la que usábamos solo en ocasiones especiales, y puse flores frescas del jardín en el centro de la mesa. Quería que todo fuera perfecto, que el ambiente fuera tan amoroso y acogedor que les resultara imposible seguir mintiéndome. El sábado por la noche llamé a Amanda para invitarlos. Hija, ¿qué tal si vienen a cenar mañana? Hace mucho que no cocinó para ustedes como antes. ¿Cenar? Todo está bien, mamá. No sueles invitarnos así de repente. Todo está perfecto. Solo tenía ganas de pasar tiempo en familia, de cocinar esos platos que te gustaban cuando eras pequeña. ¿Se acuerdan del mole poblano que hacía para tu cumpleaños? Escuché como la voz de Amanda se suavizaba con la nostalgia. Claro que me acuerdo. No has hecho ese mole en años. Bueno, mañana lo voy a hacer. Con postre de 3 leches y todo. Como en los viejos tiempos. Ay, mamá, suena hermoso. Por supuesto que vamos. Necesitas que llevemos algo. Solo a ustedes mismos. Y tal vez podrían traer a la pequeña. Hace tiempo que no veo a mi nieta. Perfecto. Estaremos ahí a las 6. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Mañana sería el día decisivo. O Amanda encontraría el valor para ser honesta conmigo en un ambiente de amor familiar genuino, o confirmaría definitivamente que la hija que había criado ya no existía. En cualquier caso, después de mañana ya no tendría más dudas sobre qué tipo de persona se había convertido mi hija. En cualquier caso, después de mañana ya no tendría más dudas sobre qué tipo de persona se había convertido mi hija. El domingo llegó con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de mi cocina mientras cocinaba. Había comenzado desde las 7 de la mañana, preparando cada plato con el mismo amor y cuidado que ponía cuando Amanda era niña. El aroma del mole poblano llenaba toda la casa, mezclándose con el dulce perfume de las flores frescas que había cortado del jardín. Daniel llegó temprano para instalar discretamente el equipo de grabación adicional y para repasar conmigo el plan una vez más. Recuerde, señora González, esto no es solo sobre obtener más evidencia. Es su oportunidad de cerrar este capítulo de su vida con dignidad, sin importar cómo respondan ellos. Lo sé, y estoy preparada para cualquier respuesta. A las 6 en punto exactamente, escuché el sonido familiar del auto de Amanda estacionándose en la entrada. Mi corazón se aceleró, no de nerviosismo, sino de una extraña mezcla de esperanza y resignación. Todavía había una parte diminuta de mí que esperaba que mi hija real apareciera esa noche, que la mujer que me había criado con tanto amor pudiera superar a la persona codiciosa en la que se había convertido. Amanda llegó con Martín y mi nieta de 8 años, que corrió hacia mí con los brazos abiertos como siempre había hecho. Abuela Cecilia, qué bueno verte. Mamá me dijo que hiciste mi postre favorito. Por supuesto, mi cielo. El postre de 3 leches más rico del mundo, especialmente para ti. Ver a mi nieta me recordó todo lo que estaba en juego. Esta niña inocente sería testiga de la destrucción de su familia, y todo por la avaricia de sus padres. Eso me dolía casi tanto como la traición de Amanda. Mamá, la casa se ve hermosa, dijo Amanda, mirando alrededor con lo que parecía genuina nostalgia. Y huele exactamente como cuando era pequeña. De verdad hiciste todo mi menú favorito. Todo, hija. Como en los viejos tiempos. Durante la primera hora, casi pude fingir que éramos una familia normal nuevamente. Mi nieta me contó sobre la escuela, Amanda compartió algunos recuerdos divertidos de su infancia, e incluso Martín se relajó lo suficiente para reírse genuinamente de algunas de las historias familiares que conté. Pero yo sabía que era una ilusión temporal. Debajo de la superficie de esta normalidad aparente, nada había cambiado. Amanda seguía siendo la mujer que había planeado robarme mi casa, y yo seguía siendo la madre que había descubierto su traición. Después de la cena, cuando mi nieta se fue a jugar al jardín, decidí que había llegado el momento de la verdad. Amanda, Martín, hay algo de lo que necesito hablar con ustedes. Inmediatamente se tensaron. Amanda dejó su copa de vino y Martín se enderezó en su silla. ¿Qué pasa, mamá?
He estado pensando mucho sobre todos esos papeles que firmé, sobre los planes que tienen para mí, sobre mi futuro. Mamá, ya hablamos de eso. Todo está organizado para tu propio bien. Lo sé, pero quiero que me expliquen algo con total honestidad. Quiero que me miren a los ojos y me digan la verdad absoluta sobre lo que van a pasar. Amanda y Martín intercambiaron esa mirada que ya conocía tan bien, esa comunicación silenciosa donde decidían qué mentira me iban a contar esta vez. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó Amanda con cautela. Quiero que me digan exactamente cuándo planean que me mude de esta casa. Quiero que me digan exactamente cuánto va a costar la residencia que eligieron para mí. Quiero que me digan exactamente qué van a hacer con el dinero de la venta de mi casa. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Mi nieta seguía jugando en el jardín, ajena a la tensión que se había apoderado del comedor. Mamá, ¿por qué estás preguntando todas estas cosas otra vez? Amanda intentó sonar casual, pero su voz temblaba ligeramente. Porque soy tu madre, Amanda. Porque te he criado durante 38 años. Porque te conozco mejor de lo que tú piensas. Y porque sé cuando me estás mintiendo. Los ojos de Amanda se endurecieron. Por primera vez en meses, vi un destello de la verdadera persona que se escondía detrás de toda la actuación maternal. No te estoy mintiendo, mamá. ¿No me estás mintiendo? De verdad. Me levanté lentamente de mi silla y fui hacia el aparador donde guardaba mi teléfono. Amanda y Martín me siguieron con la mirada, probablemente preguntándose qué estaba haciendo. Entonces explícame esto, dije, poniéndoles el teléfono enfrente con el mensaje que Amanda había enviado por error. Explícame exactamente qué significa. En cuanto ella firme los papeles de la transferencia, la echamos de casa y todo finalmente será nuestro. La vieja ya no se dará cuenta de nada. El color desapareció completamente del rostro de Amanda. Martín se quedó con la boca abierta, mirando el mensaje como si fuera una serpiente venenosa. Mamá, eso no es. Tú no entiendes el contexto. El contexto. Mi voz se alzó por primera vez en toda la noche. ¿Cuál es el contexto en el que está bien llamar a tu madre, la vieja, y planificar echarla de su propia casa? Tú no entiendes la situación financiera en la que estamos, gritó Amanda, abandonando finalmente toda pretensión. Vamos a perder nuestra casa. Tenemos deudas que no puedes ni imaginar. Necesitamos ese dinero. ¿Y eso te da derecho a robarme mi casa? ¿Te da derecho a falsificar documentos? ¿Te da derecho a planificar encerrarme en una residencia que no necesito para que ustedes puedan vivir mejor? Martín finalmente habló, su voz llena de desesperación. Señora Cecilia, usted no va a vivir para siempre. Cuando se muera, la casa va a ser de Amanda de todas maneras. Solo estamos acelerando el proceso. Acelerando el proceso. No podía creer la frialdad de sus palabras. Están tan desesperados por que me muera que decidieron matarme en vida. Nadie te está matando, gritó Amanda. Te estamos dando una solución. Las residencias modernas son mejores que esta casa vieja. ¿Mejores para quién, Amanda? ¿Para mí, que perdería mi hogar, mi independencia y todos mis recuerdos? ¿O para ustedes, que conseguirían $250,000 para pagar sus deudas? El número exacto los sorprendió. Se dieron cuenta de que sabía mucho más de lo que habían imaginado. ¿Cómo sabes cuánto vale la casa?, preguntó Martín con desconfianza. Porque no soy la anciana tonta que ustedes creen que soy. Porque durante toda esta semana he estado investigando exactamente lo que han estado planeando hacerme. Amanda se puso de pie abruptamente, su máscara de hija amorosa finalmente destruida por completo. ¿Qué quieres decir con que has estado investigando? Quiero decir que sé que los documentos que me hicieron firmar son fraudulentos. Que sé que falsificaron la notarización. Que sé que todo su plan es ilegal. El pánico se apoderó de sus rostros. Martín comenzó a sudar profusamente, y Amanda me miró como si fuera una extraña peligrosa. No puedes probar nada de eso, dijo Amanda, pero su voz ya no sonaba convincente ni para ella misma. No puedo. Sonreí con una calma que no había sentido en meses. ¿De verdad crees que no puedo probarlo? En ese momento,
Como si hubiera estado esperando esa señal exacta, Daniel López salió del cuarto de invitados con una grabadora en la mano y una expresión de satisfacción profesional en el rostro. Buenas noches, Amanda. Buenas noches, Martín. Soy Daniel López, abogado de su madre. Y acaban de confesarle a una habitación llena de equipo de grabación que cometieron fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de adulto mayor. Amanda y Martín se quedaron completamente mudos, mirando alternativamente a Daniel, a mí y al equipo de grabación que ahora podían ver claramente instalado por toda la habitación. Mamá, murmuró Amanda finalmente. ¿Qué has hecho? He hecho exactamente lo que tú me enseñaste a hacer cuando era niña, Amanda. He defendido lo que es mío. He hecho exactamente lo que tú me enseñaste a hacer cuando era niña, Amanda. He defendido lo que es mío. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso mi nieta había dejado de jugar en el jardín, como si sintiera instintivamente que algo importante estaba pasando adentro. Amanda y Martín se miraron entre ellos con el pánico de dos personas que acababan de darse cuenta de que habían caminado directamente hacia una trampa perfectamente tendida. Esto no es legal, tartamudeó Martín. No pueden grabar conversaciones privadas sin nuestro consentimiento. Daniel sonrió con la confianza de alguien que había manejado este tipo de situaciones cientos de veces. En realidad, señor Salazar, su suegra tiene perfecto derecho a grabar cualquier conversación que ocurra en su propia casa, especialmente cuando esa conversación involucra la confesión de múltiples delitos cometidos en su contra. Amanda finalmente encontró su voz, pero ya no sonaba como la hija dulce y manipuladora que había estado actuando durante meses. Sonaba como la mujer desesperada y furiosa que realmente era. ¿Durante cuánto tiempo has estado planeando esto?, me preguntó, sus ojos llenos de una rabia que ya no intentaba esconder. Desde el momento en que recibí tu mensaje por error. Desde que descubrí que mi propia hija me veía como la vieja que había que eliminar. Fue un error. No era personal. No era personal. La pregunta me salió con una mezcla de incredulidad y dolor que no pude contener. ¿Robar la casa de tu madre no es personal? ¿Falsificar documentos para dejarme sin hogar no es personal? ¿Planificar encerrarme en una residencia mientras ustedes se gastan mi dinero no es personal? Martín intentó tomar control de la situación. Señora Cecilia, podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Un acuerdo. Daniel se rió sin humor. Señor Salazar, usted y su esposa han cometido fraude en primer grado, falsificación de documentos oficiales, abuso financiero de adulto mayor y conspiración. No están en posición de negociar nada. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Amanda, su voz ahora pequeña y asustada. Daniel abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Significa que mañana por la mañana estaré presentando cargos criminales contra ambos en la Fiscalía del Distrito. Los documentos que falsificaron podrían resultar en una sentencia de hasta 5 años de prisión cada uno. El abuso financiero de adulto mayor agrega a otros 3 años potenciales. La conspiración, 2 años más. Amanda se dejó caer en su silla como si las piernas no pudieran sostenerla más. 10 años de prisión. Eso es si los declaran culpables de todos los cargos. Pero dado que tenemos grabaciones de ustedes confesando cada uno de estos delitos y documentos falsificados con sus firmas, creo que las posibilidades de que los declaren inocentes son prácticamente inexistentes. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, vi lágrimas reales en los ojos de Amanda. No las lágrimas manipuladoras que había usado tantas veces para conseguir lo que quería, sino lágrimas de terror genuino ante las consecuencias de sus acciones. Mamá, por favor, piensa en tu nieta. ¿Quieres que crezca con sus padres en la cárcel? Esas palabras me golpearon como una bofetada. Miré hacia el jardín donde mi nieta seguía jugando, completamente ajena al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar. Esa niña inocente iba a pagar el precio de la codicia de sus padres, sin haber hecho nada para merecerlo. ¿Ahora piensas en tu hija?, le pregunté a Amanda. ¿No pensaste en ella cuando decidiste robarle el hogar a su abuela? ¿No pensaste en ella cuando decidiste arriesgar la estabilidad de tu familia por dinero? Pensé en ella. Todo lo que hicimos fue por ella. Para darle una vida mejor. ¿Una vida mejor construida sobre la destrucción de tu propia madre?
¿Una vida mejor financiada con dinero robado? ¿Qué tipo de ejemplo crees que eso le da? Martín se puso de pie abruptamente, su cara roja de frustración y miedo. Esto es ridículo. Usted va a destruir a su propia familia por una casa. Yo no soy quien está destruyendo esta familia. Martín, ustedes ya la destruyeron el día que decidieron que era más fácil robarme que pedirme ayuda. ¿Pedirte ayuda? Amanda se rió con amargura. ¿Con qué dinero? Tu pensión es de $1,200 al mes. No tienes dinero para ayudarnos. ¿No tengo dinero? Amanda, tengo esta casa que vale $250,000. Tengo $40,000 en ahorros. Tengo una póliza de vida de $100,000. Si hubieran venido a mí honestamente, si me hubieran explicado su situación, si me hubieran pedido ayuda como familia, habríamos encontrado una solución. Amanda me miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podríamos haber refinanciado la casa para sacar dinero y ayudarlos con sus deudas. Quiero decir que podrían haberse mudado aquí conmigo temporalmente para ahorrar dinero de renta. Quiero decir que podríamos haber vendido la casa y comprado una más pequeña para mí y usado la diferencia para ayudarlos. Las palabras salían de mi boca con la claridad de soluciones que había estado considerando durante toda la semana, desde que me enteré de su situación financiera desesperada. Pero todas esas opciones requerían honestidad. Requerían tratarme como a una madre que los ama, no como a una anciana tonta que podían manipular y descartar. Martín se veía completamente perdido. ¿Habrías hecho eso? ¿Habrías arriesgado tu seguridad financiera para ayudarnos? Por supuesto que lo habría hecho. Eso es lo que hacen las madres, Martín. Eso es lo que hace la familia real. Se sacrifican unos por otros, pero lo hacen con amor y transparencia, no con mentiras y traición. Amanda comenzó a sollozar, finalmente entendiendo la magnitud de lo que habían perdido. No solo habían perdido la posibilidad de robar mi casa, sino que habían perdido la oportunidad de recibir ayuda real de alguien que los amaba. ¿Es demasiado tarde?, preguntó con una voz quebrada. Podemos arreglar esto de alguna manera. Daniel y yo nos miramos. Habíamos discutido esta posibilidad durante nuestras reuniones de planeación. Depende, dije finalmente. Depende de si ustedes están dispuestos a aceptar ayuda real en lugar de dinero robado. Depende de si están dispuestos a venir a vivir aquí conmigo mientras arreglan sus finanzas. Depende de si están dispuestos a tratarme como a una madre y una abuela, no como a un obstáculo que eliminar. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Martín. Daniel intervino. Significa que la señora González está dispuesta a no presentar cargos criminales si ustedes aceptan ciertas condiciones. Primera, devolverán inmediatamente todos los documentos fraudulentos y firmarán una declaración confesando su plan. Segunda, se mudarán a esta casa y pagarán una renta simbólica de $500 mensuales mientras reorganizan sus finanzas. Tercera, la señora González refinanciará la casa para darles un préstamo de $50,000 a una tasa de interés muy baja para que paguen sus deudas más urgentes. Amanda levantó la vista, sus ojos llenos de una esperanza cautelosa. ¿Harías eso por nosotros? Después de todo lo que te hicimos. Amanda, eres mi hija. A pesar de todo lo que has hecho, sigues siendo mi hija. Y esa niña que está jugando en el jardín es mi nieta. No voy a destruir su futuro por castigar sus errores. Por primera vez en meses, vi algo parecido a la Amanda real en sus ojos. No la mujer manipuladora y codiciosa, sino la hija que había criado, la mujer que había cometido errores terribles pero que tal vez todavía podía aprender de ellos. ¿Pero cómo vas a poder confiar en nosotros otra vez?, preguntó. No voy a confiar en ustedes, le dije honestamente. Van a tener que ganarse esa confianza de nuevo, día a día, con acciones, no con palabras. Y va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Daniel agregó, y por supuesto, esta oferta viene con supervisión legal completa. Cualquier intento de manipular o engañar a la señora González otra vez resultará automáticamente en la presentación de todos los cargos criminales. Amanda y Martín se miraron entre ellos, pero esta vez no fue la mirada conspiratoria que había visto tantas veces. Era la mirada de dos personas que finalmente entendían que habían llegado al final del camino y que tenían que elegir entre la destrucción total o la humildad de aceptar ayuda real. Aceptamos, murmuró Amanda finalmente.
Aceptamos todas tus condiciones. En ese momento, mi nieta entró corriendo desde el jardín, completamente ajena a la conversación que acababa de salvar a su familia. Abuela, ya podemos comer el postre. La miré con todo el amor que tenía en el corazón y sonreí. Por supuesto, mi cielo. Vamos a comer el postre más rico del mundo. Por supuesto, mi cielo. Vamos a comer el postre más rico del mundo. Mientras servía el postre de 3 leches que había preparado con tanto amor esa mañana, observé a mi familia sentada alrededor de mi mesa. Amanda tenía los ojos hinchados de llorar, Martín mantenía la vista baja, avergonzado, y mi nieta charlaba alegremente sobre su día en la escuela, sin saber que acababa de presenciar la salvación de su futuro. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo. Amanda, Martín y mi nieta vivían conmigo en la casa que habían intentado robarme. Al principio fue incómodo, lleno de silencios tensos y miradas cargadas de culpa y resentimiento. Pero gradualmente, muy gradualmente, habíamos comenzado a funcionar como una familia otra vez. Martín había conseguido un trabajo de medio tiempo en una oficina contable, y Amanda había abierto un pequeño negocio de repostería desde casa, usando mi cocina durante las mañanas. Los $500 de renta que pagaban cada mes, más sus ingresos modestos, les permitían ir pagando poco a poco el préstamo de $50,000 que les había dado para saldar sus deudas más urgentes. No era la vida lujosa que habían imaginado cuando planearon robar mi casa, pero era una vida digna, una vida construida sobre honestidad y trabajo duro en lugar de mentiras y traición. La relación con Amanda había cambiado para siempre. Ya no era la hija ingenua que podía manipularme con palabras dulces y sonrisas falsas, porque yo ya no era la madre ciega que se dejaba engañar por amor maternal. Ahora éramos 2 mujeres adultas que habían pasado por una crisis devastadora y estaban aprendiendo a reconstruir la confianza desde cero. Algunas noches, cuando mi nieta ya estaba dormida, Amanda y yo nos sentábamos en la cocina a tomar té y hablar sobre el futuro. En esas conversaciones, veía destellos de la hija que había criado, la mujer que podía ser cuando no estaba desesperada y asustada. Mamá me dijo una de esas noches: «Nunca me voy a perdonar por lo que intenté hacerte». «No necesitas perdonarte», le respondí. «Necesitas aprender de eso y asegurarte de que nunca vuelva a pasar». «¿Crees que algún día podrás confiar en mí otra vez?». Era una pregunta que me hacía seguido, y siempre le daba la misma respuesta honesta. «No lo sé, Amanda. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú estás dispuesta a merecerlo». Daniel se había convertido en algo más que nuestro abogado. Se había convertido en un amigo de la familia y en una especie de mediador cuando surgían conflictos o malentendidos. Su presencia nos recordaba constantemente que habíamos estado al borde del abismo legal y familiar, y que nuestra segunda oportunidad era un regalo que no podíamos desperdiciar. Paula Morales, mi vecina observadora, se había convertido en una figura materna para Amanda y Martín también. Los visitaba regularmente, les daba consejos sobre el manejo del dinero, y los ayudaba a cuidar a mi nieta cuando Amanda tenía pedidos importantes de repostería. Su aceptación gradual de ellos había sido crucial para su proceso de redención. «Señora Cecilia», me había dicho Paula un día mientras tomábamos café en su cocina, «usted hizo algo que muy pocas personas habrían tenido la fuerza de hacer. Les dio una segunda oportunidad cuando se la merecían menos». «No lo hice por ellos», le expliqué. «Lo hice por mi nieta. Y tal vez un poco por la hija que Amanda solía ser, antes de que el miedo y la desesperación la convirtieran en alguien que no reconocía. Pero la verdad era más compleja que eso. También lo había hecho por mí misma. Había descubierto que la venganza, por satisfactoria que pudiera parecer en el momento, no habría llenado el vacío que la traición de Amanda había dejado en mi corazón. La reconciliación lenta y dolorosa, construida sobre condiciones claras y consecuencias reales, había resultado ser mucho más sanadora que la justicia punitiva. Mi nieta se había convertido en el corazón de nuestra nueva dinámica familiar. Su presencia constante en la casa había traído vida y risas a espacios que habían estado llenos de tensión y silencio. Verla hacer la tarea en mi mesa del comedor, jugar en el jardín donde yo había plantado flores durante décadas, y correr por los pasillos donde Amanda había crecido, me recordaba constantemente por qué había elegido el perdón condicional sobre la justicia vengativa. «Abuela», me había dicho una tarde mientras horneábamos galletas juntas, «¿por qué papá y mamá a veces se ven tristes?». «Porque están aprendiendo a ser mejores personas», le expliqué. «A veces eso duele un poco, pero es necesario para crecer. Como cuando yo tengo que estudiar matemáticas aunque no me guste».
Exactamente como eso, mi amor. Amanda había comenzado a mostrarme un respeto que nunca había tenido antes. Ya no me veía como la anciana vulnerable que podía ser manipulada, sino como la mujer fuerte que había sobrevivido a su traición y había encontrado la sabiduría para ofrecer una solución que beneficiara a todos. Este nuevo respeto había traído una profundidad a nuestra relación que nunca había existido cuando ella me veía simplemente como mamá. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me confió una noche. No es que me hayas descubierto, no es que casi voy a la cárcel. Es que durante todos esos meses, realmente creí que eras menos inteligente de lo que eres. ¿Cómo pude subestimarte tanto? Porque necesitabas creer que era vulnerable para justificar lo que me estabas haciendo, le dije. Es más fácil robar a una anciana confundida que traicionar a una madre fuerte. El negocio de repostería de Amanda había comenzado a prosperar. Sus pasteles y postres tenían la misma dedicación y amor que yo ponía en mi cocina, y los vecinos habían comenzado a hacer pedidos regulares. Verla trabajar con sus propias manos, construyendo algo legítimo y hermoso, me llenaba de un orgullo que no había sentido por ella en años. Mira, mamá me mostró una tarde un pastel de bodas que había terminado de decorar. ¿Qué piensas? Era una obra de arte comestible, cubierta de flores de azúcar delicadas y elegantes. Pienso que tienes el talento de tu abuela, le dije, recordando a mi propia madre, que había sido una cocinera extraordinaria. ¿De verdad crees que puedo hacer funcionar este negocio? Creo que puedes hacer funcionar cualquier cosa, siempre y cuando lo hagas con honestidad. Martín había resultado ser más resiliente de lo que había esperado. Trabajaba largas horas, estudiaba contabilidad por las noches para mejorar sus oportunidades de trabajo, y había comenzado a tratarme no como una suegra molesta, sino como una socia en el proyecto de reconstruir su familia. Señora Cecilia, me dijo un día después de regresar de una entrevista de trabajo exitosa, quiero que sepa que nunca voy a olvidar lo que hizo por nosotros. Y nunca voy a dejar que Amanda olvide tampoco. No lo hice para que me agradecieran, le respondí. Lo hice porque era la decisión correcta. Lo sé, pero aún así, gracias. Mientras escribo esta historia, han pasado casi 2 años desde aquella noche terrible cuando recibí el mensaje que cambió todo. Mi casa sigue siendo mi casa, pero ahora también es el hogar de una familia que aprendió el valor de la honestidad de la manera más difícil posible. Amanda ha pagado casi la mitad de su préstamo. Su negocio crece cada mes. Martín fue promovido a un puesto de tiempo completo. Mi nieta está en 4º grado y saca excelentes calificaciones. Somos una familia imperfecta, marcada por cicatrices profundas, pero somos una familia real. He aprendido que el amor maternal verdadero a veces requiere dureza. Que perdonar no significa olvidar. Que la confianza, una vez rota, debe ser reconstruida pieza por pieza, día por día. Y que la familia real no está basada en la sangre, sino en el respeto mutuo, la honestidad y la voluntad de elegir el amor por encima del beneficio personal una y otra vez. Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, tal vez te preguntes, ¿he hecho lo correcto? ¿Habría sido mejor enviar a Amanda a la cárcel? ¿He sido demasiado blanda o demasiado dura? La verdad es que no lo sé. Solo sé que cada mañana me levanto en mi propia casa, rodeada por una familia que me respeta, y que mi nieta corre hacia mí con la misma sonrisa pura que siempre ha tenido. Para mí, eso es suficiente. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que trataron de borrarte de tu propia historia? ¿Has tenido que elegir entre la justicia y la misericordia? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. A veces, compartir nuestras experiencias es la única manera de sanar las heridas